¿Por qué es importante beber conscientemente las lágrimas cuando la persona está acongojada, cuando llora, cuando tiene pena, cuando tiene tristeza, cuando tiene algún problema? Y por la infinidad de emociones por las cuales uno llora. Y debe ser consciente de lo que está haciendo, porque nosotros hemos estado bebiendo lágrimas durante muchísimo tiempo. De hecho, nuestra estructura anatómica interna del rostro está diseñado para que las lágrimas ingresen al organismo cuando uno llora. La gente que se pone gotas en los ojos siente que después pasa el remedio por la garganta, y es porque esta anatomía interna está diseñada de esta forma. Entonces nosotros hemos estado bebiendo lágrimas cuando lloramos. Pero estas lágrimas que salen hacia afuera las debemos beber conscientemente, porque empezamos a darnos cuenta de los cambios que empezamos a tener. Llevo más de 27 años estudiando las lágrimas. Desde el descubrimiento me hice el firme propósito de ir analizando las lágrimas, y que de hecho en su composición bioquímica es muy fácil, muy simple y muy sencilla también. Tenemos tres tipos de lágrimas que ustedes conocen perfectamente bien. Unas son las basales, las que están constantemente en nuestros ojos para que nuestro parpadear sea suave, sin problemas y sin irritación en los ojos. Si la ciencia buscara un lubricante increíble para los motores de última generación, para los rodamientos y esas cosas, deberían investigar sobre el lubricante que contienen las lágrimas, porque es un lubricante fabuloso. Pero no solamente eso, las lágrimas basales tienen elementos bioquímicos capaces de neutralizar a los elementos patógenos que entran a nuestro organismo. Les comentaba en un video anterior que es muy probable de que este virus que anda rondando por ahí no tenga la capacidad de entrar al organismo por los ojos. Puede entrar por la nariz, por la boca, por los oídos, pero no por los ojos, por los mecanismos de defensa que estas lágrimas contienen. La medicina sabe que las lágrimas pertenecen al mecanismo de defensa orgánico, al sistema de defensa, y actúan como tal. Cuando a uno le entra una mugre al ojo, inmediatamente el ojo empieza a lagrimar con mucha más facilidad y mucho más fuerte para tratar de limpiar rápidamente la mugre que pueda haber entrado o el ardor que produce el simple hecho de picar cebollas. Es porque nos están defendiendo de la agresión, y nos están defendiendo también de la molestia y del dolor. Porque al aparecer lágrimas en los ojos, cuando uno pica cebolla, se determina la molestia del dolor que se siente en los ojos cuando se pica cebolla. Son abundantes, son mucho más abundantes que las otras lágrimas, y ustedes los pueden reconocer. Así actúa nuestro mecanismo de defensa, con la dosis justa, precisa y necesaria, en el momento que se necesita. No cuando está pelando papa o está picando papa, cuando está picando cebolla. En ese momento aparecen las lágrimas, y cuando es agredido por alguna mugre, alguna pelusa, alguna piedrecilla o algún problema que pueda ser eliminado a través de las lágrimas. Estas lágrimas también son muy especiales, y se les llama lágrimas reactivas, porque reaccionan justamente a un elemento. Pero en el fondo todas las lágrimas son reactivas, porque las lágrimas también reaccionan ante las emociones. Y por eso aparecen las lágrimas en nuestros ojos, porque aparecen ante la pena, el dolor, la molestia, la angustia, la tristeza. Yo, que llevo tanto tiempo investigando sobre las lágrimas, no les podría asegurar 100% cuál va a ser la reacción que usted va a tener. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo por el hecho de que
como es un remedio propio, personal de cada persona, las reacciones del organismo son propias y personales. No entran de lo que se llaman síndromes o síndromes, que también le dicen. No es que a todo el mundo se le inflama la mano o tiene una tendinitis o jaqueca o migraña o alguna enfermedad metabólica. No. Estas lágrimas son tan especiales que cuando uno las bebe conscientemente, lo que uno más se percata, que empiezan a producirse cambios de entorno. El entorno general de la persona empieza a cambiar. Y esos cambios a veces la gente que ha estado bebiendo lágrimas constantemente, como les comentaba anteriormente que hemos estado bebiendo lágrimas constantemente, no nos percatamos cuando no estamos conscientes de que nos estamos haciendo un tratamiento con lágrimas. El descubrimiento que se hizo en aquella oportunidad, hace tanto tiempo atrás, fue un descubrimiento que no es en ningún caso científico. De hecho, la ciencia reconoce en las lágrimas los elementos bioquímicos orgánicos que existen en ellas y que en las lágrimas de emoción son diferentes a las lágrimas basales y a las lágrimas reactivas. Interesante. Traen un producto que se llama leucina encefalina. Es un neuromodulador, un neurotransmisor que tiene más poder que los mejores medicamentos para quitar y calmar dolores. En dosis similares a la morfina, la reacción de este producto de la leucina encefalina es mayor. Actúa mejor y más rápido. Entonces las lágrimas nos ayudan a que las molestias y los dolores vayan poco a poco desapareciendo, pero no desaparecen así como mágico de la noche a la mañana. La persona empieza a tomar conciencia poco a poco de lo que es auto mejorarse, y eso es una de las cosas importantes dentro de los cambios que se producen cuando la persona bebe sus lágrimas de emoción conscientemente de que se está haciendo un tratamiento para sanar. La persona, al darse cuenta que está haciendo un tratamiento propio para ella, con sus propias lágrimas, para mejorarse, empieza a darse cuenta de los cambios que se empiezan a producir. Son verdaderamente asombrosos, los cambios son increíbles y son personales, por eso que no se pueden involucrar dentro de un síndrome. No, son propios y personales. Solamente la persona que toma conscientemente sus lágrimas se empieza a dar cuenta de que empiezan a provocarse estos cambios que yo le comento. Pero estos son cambios que están involucrados todos, no solamente el bienestar de la persona, su achaque y sus molestias que siente, sus enfermedades, sino que los cambios de entorno que empiezan a producirse empiezan a provocar una transformación en sus propios problemas relacionados con dolores y molestias. ¿Y por qué? Es por el hecho de que está establecido también científicamente que las emociones provocan reacciones en nuestro organismo que nos hacen enfermar según el tipo de emoción que uno tiene. Si es una emoción positiva, la persona tiende a mejorar, y si es una emoción negativa, la persona tiende a mejorar de distintos tipos de enfermedades. También uno no puede decir qué tipo de enfermedades específicamente, a pesar de que algunos autores por allí han hecho una relación directa entre las molestias que siente la persona y los problemas que pueden tener. Si ustedes estudian en YouTube y buscan al Dr. Hammer, la nueva medicina germánica, ustedes se van a dar cuenta cómo él cuenta cómo por un problema emocional terriblemente delicado y muy doloroso, a él se le provocó un cáncer testicular y a su esposa un cáncer de mama. Véanlo, es súper interesante. Y ahí nos damos cuenta nosotros
de que las emociones son muy importantes para la salud. Un pensamiento es capaz de provocar una reacción en nuestro organismo. Un simple pensamiento es capaz de provocar una reacción en nuestro organismo. Piensen que están chupando un jugoso y ácido limón. Acidito el limón. Y nos damos cuenta que las glándulas empiezan a producir saliva. ¿Sí? Puede ser una reacción similar a la que hizo Pavlov con los perritos cuando le llevaba alimento y le hacía sonar una campanita. Pero son reacciones que nosotros tenemos constantemente en nuestro organismo, producto de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Una de las emociones más complejas y más dañinas para el ser humano es el temor, porque el temor apaga la fe. Nosotros vivimos en una dualidad: bien, mal, frío, calor, luz, sombra, positivo, negativo. Estamos adaptados en esta tierra para vivir la dualidad, y por eso que somos duales en todo aspecto. Tenemos dos ojos, dos hoyitos en la nariz, nuestra lengua está dividida en dos, el corazón pareciera ser uno, pero tiene dos aurículas y dos ventrículos. Tenemos intestino delgado, intestino grueso, páncreas, hígado, dos pulmones, dos riñones, dos testículos los hombres y dos ovarios las mujeres. Dos piernas, dos pies, dos manos. Pero también tenemos dos hemisferios cerebrales que producen la dualidad. Esta dualidad que nosotros vemos constantemente, en que nos hace sentirnos y vernos separados y desunidos. Dentro de las teorías que yo tengo en relación con las lágrimas, digo que se empieza a producir una reacción muy especial cuando uno bebe sus lágrimas, por el motivo de que cada lágrima viene de cada uno de los ojos y se unen en la boca las emociones de los dos hemisferios cerebrales que son los que permiten la dualidad. Estos dos hemisferios cerebrales funcionan en una forma completamente distinta. No son iguales uno al otro. En su estructura, sí, pero en su funcionamiento, no. ¿Por qué, conociendo el bien, mi mente se inclina por el mal? Le pregunta un discípulo al Maestro Jesús. No se sabe exactamente la respuesta que dio el Maestro en aquella oportunidad, pero no podemos desconocer que está íntimamente relacionado con estos dos hemisferios cerebrales y en la dualidad en la cual nosotros vivimos. Los psicólogos a la mente le dicen la loca de la casa. La loca de la casa. Imagínense. Y es por el hecho de que nosotros actuamos principalmente en forma emocional. Siempre hay una emoción detrás de nuestras palabras y de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Entonces, actúa en nosotros el subconsciente y no actúa el consciente. Y por eso que hay que beber las lágrimas conscientemente para que nosotros empecemos a tener justamente más conciencia de nosotros mismos y de que somos capaces de hacernos un autotratamiento para mejorarnos. La verdad de las cosas es que es difícil dar a entender esto con palabras, porque es tan simple que al ser simple se transforma un poco en este momento en complejo. Es como que si yo o usted quisiera explicar cuando dio su primer beso enamorado, qué sintió, cuáles fueron las sensaciones, no, acá es muy difícil establecer cuáles son las reacciones que producen las lágrimas cuando uno las bebe conscientemente cada vez que tiene una emoción que le hace llorar, que le hace sufrir.
Les comentaba anteriormente también que el descubrimiento que se hizo no es un descubrimiento científico solamente, porque la ciencia puede comprobar los elementos bioquímicos que contienen las lágrimas y saben también que pertenecen al mecanismo de defensa orgánico. Pero es también un descubrimiento natural, porque ¿qué más natural que llorar? Si nosotros nacemos llorando, y desde ahí mismo se ve la forma protectora de las lágrimas porque humedecen todo el tracto respiratorio del bebé, que tiene que estar húmedo, y las lágrimas se encargan de humedecerlo, porque él ha estado con la boquita cerrada en el útero y sin tragar el líquido amniótico, entonces viene como sequito por dentro, y las lágrimas que entran indirectamente por este mecanismo que tenemos interno, ayudan a que lubriquen, entonces pertenecen al mecanismo de defensa. Pero lo más importante de todo, que a mi modo de ver considero que es en este descubrimiento, es que al mismo tiempo es un descubrimiento de tipo espiritual. Y como es un descubrimiento de tipo espiritual, es difícil dar a entender de que estas lágrimas vienen de nuestro ser interno. De hecho, cuando nosotros hicimos este descubrimiento sobre las lágrimas, escribí mi primer libro, un libraco de más de 400 páginas, y le puse Retorno. Y más abajo, como subtítulo, una auténtica revelación. Y le puse Retorno porque incluso la carátula que tiene el libro, ustedes pueden ver que son seres que se van elevando. Y es justamente porque en ese momento nos llegó esta intuición de que había un remedio único, propio, personal, exclusivo del ser humano. Ese mismo remedio único, exclusivo y personal que Hahnemann buscaba en el Similium Perfecto. De hecho, Hahnemann, el creador de la homeopatía, él decía que existía un remedio único, propio, personal del ser humano. Y ha estado tan cerca de nuestros ojos que no habíamos sido capaces de descubrirlo. Es como dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Lo evidente, lo esencial, está oculto en nuestros ojos. Y estaban allí, tan cerca. ¿Y por qué digo que es un descubrimiento también de tipo espiritual? Es por el hecho de que casi todos los libros que están relacionados con teología hablan de las lágrimas con gran veneración y con mucho respeto. De hecho, Buda se pintó un bindi, que se le llama bindi, que en el fondo representa una lágrima que aparece del tercer ojo, del ser iluminado, del que despierta verdaderamente con otro ojo más. Y esa es una lágrima que está allí presente. Y por eso todos los budistas, la gente que hace yoga también y muchas personas que están muy relacionadas con la espiritualidad de esta religión, llevan también marcado el bindi. El Bhagavad Gita, que es un libro también de la filosofía hindú, dice: hay un ser de luz interno en ti que se quiere expresar en ti. Hay un ser interno de luz que se quiere expresar. Y a mi modo de ver, como yo estoy metido en este asunto de la lágrima terapia, pienso que ese ser de luz que quiere expresarse se expresa a través de las lágrimas. Hay un caso muy especial pero verdaderamente increíble con respecto a las lágrimas y que verdaderamente va contra toda lógica. El río más sucio que existe en el mundo es el río Ganges, que está en la India. Es el río más sucio que existe en el mundo. A él tiran cadáveres de animales, de gente, una inmundicia, toda la basura está allá. En cambio, la gente se baña y no sufre de problemas de salud, todo lo contrario.
salen reconfortados, se sienten mejor. Hay una gran celebración que se hace en la India cada 14 años, que se llama el Kumbh Mela, y significa la gran reunión del pote. Y aquí es donde vienen mis conjeturas y mis conclusiones relacionadas con esto. La gran reunión del pote está relacionado con las lágrimas que juntan en los distintos monasterios que existen en los Himalayas. Y estas personas hacen una ceremonia muy especial. Suben los bordes del río Ganges a través de las cordilleras de los Himalayas y llegan al Gargorín, que es de donde nace este río. Y ellos hacen una ceremonia muy especial donde arrojan todas estas lágrimas que han cogido durante 14 años, las arrojan al río. Y abajo están esperando todas aquellas personas que van a celebrar el Kumbh Mela. Y se meten ahí en el río casi 70 millones de personas. 70 millones de personas celebran. Es la celebración más grande que existe en el mundo con respecto a esto. Ellos celebran la gran reunión del pote. Y se meten en las aguas y salen purificados y salen mejor y salen sanos. Y la gente que se enferma es la que tiene miedo. La que tiene miedo. Entran y tienen temor de que se van a contagiar en un río tan terriblemente contagiado y se enferman. La otra vez contaban el caso justamente de un periodista que no se atrevía a entrar al río Ganges a hacer junto con la ceremonia que fue a grabar porque temía que los hongos, virus y bacterias que existen y otra cantidad de parásitos que existen en estas aguas le provocasen una enfermedad que acabase con su vida. Entonces, estos personajes tienen tanta fe en que ellos saben de que no tienen idea de esto de las lágrimas, que si esto es como un secreto de los monjes, pero tienen tanta fe en que son ríos de aguas sanadoras que van y se meten y salen, como les comentaba, reconfortados. Entonces, está relacionado con cosas espirituales el asunto del descubrimiento de las lágrimas. Jesús mismo dice, el espíritu y la novia dicen ven, y el que quiera venir que venga, y que beba gratuitamente del agua que fluye de la fuente de vida eterna. Jesús primero habla de que el Padre está dentro de nosotros y que mora en la fuente de vida eterna. Que el Espíritu del Creador mora en nosotros y está ubicado en la fuente de vida eterna. Y después dice que bebamos gratuitamente del agua que fluye de la fuente de vida eterna. El Maestro Jesús era categórico con sus palabras. Cuando decía agua, era agua. Y cuando decía vino, era vino. Entonces, nosotros, cuando vemos esto y nos damos cuenta de que es un descubrimiento científico, natural y espiritual, nos alegra mucho porque se empieza a unificar un poco en cierta medida lo que es la ciencia con la espiritualidad. Si nosotros empezamos a ver los libros sagrados y los escritores que escribían cosas muy profundas, como Lao Tse, por ejemplo, si nosotros lo analizamos, nos habla justamente que los estados emocionales de la persona lo enferman. No debéis pasar rabia, debéis estar serenos. Hablan de una cantidad de cosas que están relacionadas con esto. Y una de las cosas importantes que está sucediendo en este momento es que la gente está muy asustada. Está muy asustada por este bichito que no se ve y que anda dando vueltas por ahí
y que ha provocado lo que podemos llamar una pandemia. Este año es un año muy especial para la Tierra y es por el hecho de que el año pasado hubo un eclipse total de Sol. Y se dice en las culturas antiguas que los eclipses traían algunos augurios. Los augurios pueden ser buenos y pueden ser malos, pero es según lo que uno lo ve. Porque si nosotros analizamos esta pandemia, nos ha hecho estar más encerrados. Me ha dado la oportunidad a mí de prepararme para hacer un video y comentarle a ustedes sobre las lágrimas. Porque al igual que todas las personas, yo también tengo mis temores. Y es muy extraño, pero le temo a la pantalla. No me gusta grabarme y he tenido que tomar fuerzas y valor para poder hacerlo porque me cuesta muchísimo. Pero pienso que uno debe superar estas emociones que tenemos y estos temores porque son absurdos. De hecho, yo al darme cuenta que el temor de no hablar con una camarita es un temor absurdo y es el temor al que dirán. Oye, este caballero, mira las leceras que está hablando, que está diciendo. Que hay que tomarse las lágrimas, que hay que beber las lágrimas cada vez que uno llora. Pero por eso yo les invito a ser lágrimaterapeutas. Porque ser lágrimaterapeuta es tan fácil, tan simple y tan sencillo como transmitir un video, como decirle a otra persona, oye, si has estado llorando o cuando llores, tómate tus lágrimas. Hay un señor por ahí que dice que hay que tomársela y posiblemente ayuda. Y si usted profundiza más en lo que es la lágrima-terapia, indudablemente debe seguir estudiando sobre ellas. Yo les ayudo a que ustedes sean lágrimaterapeutas para que el día de mañana también puedan atender pacientes porque todo está empezando a cambiar. Todo. Estamos, como les comentaba anteriormente, en la era de Acuario. Es la era del agua. Unos dicen que es la era del aire, pero están equivocados. Acuario es de agua, del aguador, que viene a limpiar. Y por ese motivo es que todas las cosas que están sucediendo en este momento empiezan a salir al aire y empiezan a despertar verdades que estaban ocultas hacía pero muchísimo tiempo. Yo les comenté anteriormente también que esto de la lagrimaterapia es un redescubrimiento, porque habían pueblos anteriormente que utilizaban justamente las lágrimas para sanar, y uno de ellos fue el pueblo egipcio. Y por tal motivo, yo, dentro de los conceptos que se manejan de dar a conocer algo, nuestro logotipo es el ojo de Horus, que ustedes lo pueden ver acá. El ojo de Horus. El ojo de Horus es un símbolo egipcio. Es un símbolo egipcio que muestra dos cosas sumamente importantes. Entre paréntesis, es un símbolo egipcio que era de la primera dinastía de los egipcios, aquellos que crearon y que fabricaron o que construyeron las pirámides. Cosa que se dice que en este momento no está la tecnología, a pesar de estar en el siglo que estamos, no está la tecnología como para hacer una pirámide similar a las que hicieron los egipcios. Hay muchas teorías con respecto a estas construcciones que hicieron. Y ellos le mostraban al pueblo la forma de sanar. Entonces,
lo enseñaban a través de esto, una lágrima que cae, esta lágrima que va directamente hacia la boca, y la otra que forma una espiral, esa que forma una espiral. Este ojo no es el ojo masónico, ni el ojo brujo, ni el ojo que sale en el billete de dólar de Estados Unidos, en un triángulo. No tiene absolutamente nada que ver. El ojo de Horus es un símbolo egipcio que nos muestra dos cosas muy importantes. Que uno debe de ver las lágrimas cuando llora, y la que van al lado en forma de espiral tiene dos demostraciones. Una es la forma como se desarrolla el universo y cómo se desarrolla todo en la naturaleza en forma espiral. Es el número áurico que se conoce o como la secuencia de Fibonacci. 1, después viene 2, se suma el 1 con el 2, da 3, después se suma el 2 con el 3, da 5, después el 3 con el 5 queda 8, y el 8 con el 5 queda 13, y así sucesivamente, y va formando una espiral que nosotros lo tenemos aquí en cada remolino que tenemos en la cabeza, en las huellas digitales, en el ADN y en toda formación que existe estelar en el universo, así como se constelan las estrellas, ¿no es cierto?, en una constelación en forma de espiral. Es así como evolucionamos los seres humanos y como evoluciona todo en la naturaleza. Ustedes pueden mirar una flor y se van a dar cuenta de que traen esta espiral. Está en muchísimas partes. Está íntimamente relacionado con un proceso evolutivo. Entonces nos demuestra que al beber las lágrimas, nosotros empezamos también a tener un proceso evolutivo dentro de nosotros mismos. Empezamos a conocernos un poco más de cómo somos, cómo actuamos, y somos más conscientes de lo que hacemos, lo que decimos y lo que actuamos. Y eso hace de que uno cada día vaya corrigiendo sus propios errores y cada día vaya siendo un poco más sano. Vamos eliminando los temores, vamos eliminando las preocupaciones. Estamos preocupados y la preocupación no soluciona absolutamente nada, es un temor y es algo que en un 0,1% llega a suceder en alguna oportunidad. Es distinto a las intuiciones, porque la persona puede tener una intuición en un momento determinado, pero la preocupación constante hace que la persona se vaya poco a poco enfermando. Las rabias, los celos, la angustia, la tristeza, los deseos de venganza van provocando una gran cantidad de alteraciones en el organismo. Acá en Chile, yo soy chileno, y si ustedes tienen la oportunidad de ver este video en otras partes del mundo, acá en Chile nosotros tenemos un dicho que dice: no se haga mala sangre, patrón. Cuando está pasando rabia, cuando está peleando, cuando está enojado, cuando la cosecha no le salió. En fin, es un dicho campesino. Pero este dicho campesino demuestra también que él que lo dice, en el fondo le está diciendo la razón, le está diciendo una verdad. No se haga mala sangre. Al igual que cuando nosotros pensamos en un jugoso limón, como lo hicimos anteriormente, y empieza a salir saliva rápidamente de las glándulas salivales, de la misma forma los elementos bioquímicos orgánicos que se producen producto de las emociones negativas pasan al torrente sanguíneo y en algún lugar provocan alteraciones. La doctora Lucy Sly, norteamericana, ella hizo una relación entre el problema emocional y el problema que tenía la persona. Léanlo, búsquenlo. Si ustedes quieren ser lágrima terapeuta, entérese de estas cosas. Lucy Sly. A veces la gente puede que lo tome un poquito a la chacota. De hecho, en alguna oportunidad me lo tomaron para la chacota en un programa de televisión.
Pero bueno, la gente a veces dice cosas bueno, a uno como descubridor de estas cosas le duele un poco, por supuesto que sí. Pero acá, por ejemplo, tenemos el caso de una muy amiga mía, la señora Claudette Duchesne. Ella, en este libro, escribió cómo empezó su sanación de una artritis reumatoidea que ella tenía y que sufría durante mucho tiempo. La señora Claudette Duchesne era una naturópata increíblemente sabia como mujer, conocía perfectamente bien una gran cantidad de terapias e incluyó el tratamiento y me incluyó en su libro porque ella, después que supo de esto de las lágrimas, se dio cuenta de que su sanación había empezado cuando ella lloró, pero copiosamente, 2 días estando en una clínica porque estaba internada por sus dolores que sentía en los huesos y en las articulaciones. No se tomó las lágrimas, pero después ella comprobó que de ahí había partido su sanación. Falleció hace poco tiempo atrás, con muchísimos años. Una persona verdaderamente increíble. Y así podemos contar muchas cosas que están relacionadas con las lágrimas, cosas que incluso a veces la ciencia desconoce. Les comento. El investigador Kazuo Murakami, un investigador japonés, en este libro, El Código Divino de la Vida, donde tiene la información genética acá, él habla de que en nuestra información genética está llena de chatarra, está llena de mugre, está llena de suciedad. Pero al mismo tiempo también dice que hay un elemento que produce el hipotálamo y que se llama leucina encefalina y ayuda a limpiar la información genética. El producto que sale, bioquímico que sale en las lágrimas y que lo descubrió el doctor William Frey en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, es la leucina encefalina o leuencefalina. A mí se me imagina que el doctor Kazuo Murakami ni siquiera tiene idea de que en las lágrimas aparece este producto que él menciona en este libro, que es capaz de limpiar la información genética que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué motivo yo voy relacionando las cosas y les comento de que esto tiene relación también con la parte espiritual? ¿Y por qué tiene relación con la parte espiritual? Porque cuando los discípulos a Jesús le preguntaron y le dijeron, oye, tú nos hablas de un reino maravilloso, un reino de amor, un reino de justicia, donde ya no va a haber más llanto, ni más lágrimas, ni más dolor. Pero ¿cuándo es que eso va a suceder? Y la respuesta de Jesús le dice, no pasará esta generación cuando estas cosas sucedan. Los discípulos a mí se me imagina que deben haber estado felices y contentos por el hecho de que una generación en aquella época, Jesús vivió 33 años, pero bueno, fue muerto a esa edad, pero la gente no vivía más de 40, 45 máximo, 45 años, si es que una persona llegaba a tener 50 era longeva en aquella época. Entonces pasaron una generación y ellos pensaban de que rápidamente iba a estar el reino de Dios entre ellos. Y pasó una generación, pasaron 2 generaciones, 3 generaciones, 4, 5, 100 y hemos pasado una gran cantidad de generaciones y hemos ido cambiando porque ahora la vida de las personas es mucho mayor que la de aquella época. Hemos tenido un cambio positivo en nuestra información genética y hemos tenido un cambio bastante positivo en nuestro proceso evolutivo. En ese aspecto, hay cosas que no hemos cambiado mucho, pero en ese aspecto hemos cambiado. Tenemos una nueva genética. Y más aún si nosotros bebemos nuestras lágrimas conscientemente, limpiamos aún más esa información genética que está llena de chatarra, como dice el doctor investigador Kazuo Murakami.
Entonces esto de la lacrimaterapia es algo que está relacionado con muchas cosas científicas, naturales y al mismo tiempo también de tipo espiritual. Hay dichos populares que hablan sobre las lágrimas. Llora, llora, te vas a desahogar. ¿Desahogar de qué? Claro, de las emociones negativas que estaban allí adentro. Es interesante comprender que estamos ante una nueva medicina que viene justamente en la era de Acuario, la era del agua, que ha traído por una gran cantidad de problemas por el hecho que hay mucha agua en unos lados, muy poca en otras, que se están derritiendo los polos, pero al mismo tiempo también los problemas que produce el agua, al mismo tiempo también produce beneficios. Y uno de los beneficios que produce es el hecho de que nosotros ahora conocemos que debemos beber de esta agua que viene del interior de nuestro ser y que trae elementos bioquímicos medibles y que nos piden también los avatares que estuvieron anteriormente en la tierra y los ancestros de los egipcios que desaparecieron de la tierra. Ellos trascendieron a otra etapa completamente distinta. No son los mismos egipcios que están en este momento. Ellos desaparecieron, al igual como desapareció el pueblo de Sion, como desaparecieron los mayas, o en Machu Picchu desaparecieron también la gente que vivía allí. Las oleadas de trascendencia son por masas que han adquirido un conocimiento superior y pasan a una trascendencia, trascienden a otra etapa de existencia. Muchos hablan de que es la quinta, que pasamos a la quinta dimensión. Y otros dicen, ¿por qué si estamos en la tercera dimensión, largo, ancho y alto, por qué no saltamos a la quinta? ¿Dónde está la cuarta? Y es justamente por eso, porque en la secuencia de Fibonacci el número 4 no aparece. Aparece el 1, el 2, el 3 y el 5. No aparece el 4. Entonces, en este espiral mágico que nosotros vamos, nos saltamos de la tercera dimensión a la quinta dimensión inmediatamente. Son estados distintos de evolución del ser humano en la Tierra y en el universo. No los quiero latear más con estas cosas que les comento, pero les prometo seguir haciendo otros videos para que ustedes se interioricen un poco más sobre lo que es la lacrimaterapia y al mismo tiempo prueben en ustedes mismos el tratamiento. En este momento hay mucho llanto, hay mucho dolor, hay mucho miedo, hay mucho susto, hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre por el futuro, por lo que viene. No temas, no hay que temer. Pero sí, cuando aparecen las lagrimitas, ¿no es cierto?, por estas cosas que están pasando, bébase sus lágrimas conscientemente y va a empezar a darse cuenta de los cambios que empiezan a producir. Es más, haga la prueba y piense, recuerde, cuando usted lloró profusamente, cuando hubo un dolor grande en su corazón, en todo su ser, y usted lloró, y como dice la canción, lloró, lloró y lloró. Y lloré, y lloré, y lloré. ¿Sí? Y va a notar los cambios que se produjeron cuando usted estaba en esa oportunidad. No va a recordar cambios posiblemente a nivel de dolores, molestias o problemas que haya tenido de salud. Va a recordar los cambios que se produjeron en su entorno. Hay mucha gente que después de mucho llorar, se separa, se juntan, se cambian de país, se van del trabajo, hacen un emprendimiento, les va mal, vuelven a llorar de nuevo y de repente florecen como un árbol, como un roble.
Lo ven constantemente en la televisión. ¿Cuánta gente cuenta sus historias y ahora son famosos, artistas famosos? Pero antes de ser famosos, ellos tuvieron mucho llanto, mucha pena, mucho dolor, muchas caídas. Y ahora están en la cima y están enseñándole también a otras personas a que tengan un poquito más de conciencia, para que en masa elevemos nuestro nivel de conciencia que tenemos en este momento y pasemos a una etapa superior, a la quinta dimensión. Espero que nos encontremos algún día allí. Gracias por escuchar.